Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Canal Ateca. El vídeo de hoy es la continuación del vídeo de unboxing donde os compartía mis primeras impresiones sobre el coche a los pocos días de la compra. Y si no lo habéis visto todavía, lo podéis ver después de este sin problemas. En ese vídeo os explicaba la configuración del coche y en el de hoy voy a usar el configurador de SEAT, lo cual nos permitirá tener un poco más de información sobre el acabado de serie, sobre los extras, enfocado principalmente en el acabado Experience, que es el mío, aunque también echaremos un vistazo rápido a los acabados Go del Style y del FR. Pero antes de empezar me gustaría puntualizar que los elementos de serie y extras pueden variar de un país a otro, por lo que si estáis viendo esto desde fuera de España, esos elementos pueden ser diferentes. Dentro vídeo. Para empezar deberemos ir a la página de SEAT y hacer scroll hacia abajo hasta que encontremos el nuevo Ateca y hacer clic en configúralo. Cuando entramos en el configurador se nos muestran las versiones disponibles. Por defecto la primera es la del FRGO, pero la que nos interesa en estos momentos es la del Experience Go. Se la seleccionamos y desplazamos la pantalla hacia abajo hasta el botón de configúralo. Lo primero que nos aparece es la selección del motor. En el caso de Experience, actualmente se presentan 4 motorizaciones, 2 de gasolina y 2 diésel, todas de 150 caballos, tanto manual como automático. En mi caso, la selección que viene por defecto corresponde a la del vehículo, que es la de gasolina, 150 caballos y cambio manual. Si hacemos clic en ver detalles, podemos ver información más detallada como la velocidad máxima, el par motor, las emisiones y los consumos tanto del procedimiento NEDC como del WLTP. Este último es el más realista, pero no es el que nos muestra SEAT de entrada, seguramente porque estos consumos son más altos. En el caso del WLTP se nos muestran los consumos en diferentes ciclos, bajo, medio, alto y extra alto. Como es posible que alguno de vosotros no conozca esta normativa, vamos a hacer un paréntesis en el configurador y vamos a ver qué dice Wikipedia. Tenemos un poco de historia y más abajo nos habla del procedimiento y los 4 ciclos que comprende. Estos ciclos no son otra cosa que circulaciones a diferentes velocidades, incluyendo frenadas y aceleraciones. En la gráfica vemos las velocidades que corresponden a cada ciclo. Y no penséis que la extra alta es ir a 200 km por hora. Si vemos la gráfica, vemos que esta prueba se hace a 120 o 130 km por hora. Os dejo el enlace de la página donde tendréis más información de esta normativa en los comentarios del vídeo. Pasamos ahora a la página de los colores. Vemos que por defecto aparece seleccionado el gris rhodium, que es el color de mi Ateca, pero clicando en cualquier otro color se aplica a la foto que tenemos a la izquierda. Arrastrando el ratón sobre el coche podemos hacerlo girar y tener una visión de 360 grados. Y si clicamos en el botón de la esquina superior derecha, tendremos unas fotos de detalle que nos permiten ver de cerca cómo queda el color del coche. Más abajo tenemos la selección de las llantas, de 18 y 19 pulgadas. Vemos que de serie el Experience lleva estas de 18. Vamos a seleccionar las que lleva mi Ateca, que son estas de 19 pulgadas, y que con el botón de antes podemos verlas con más detalle. Pasamos a la tapicería, que en mi caso es la dinámica, que vale 343 euros. Como en la pantalla anterior teníamos la vista de detalle activada, vemos que nos aparecen las fotos del interior con la tapicería escogida. Pasamos ahora a la selección de otros extras y paquetes. Y el primero que nos aparece es el control de chasis adaptativo, que permite configurar la suspensión y la dirección. En la foto de detalle vemos que aparecen, además de los modos Eco, Normal y Sport que lleva Mi Experience, incorpora el modo nieve y el modo todoterreno, que solo estarán disponibles para los modelos de tracción total.
Podemos incorporar una alarma y ahora nos encontramos con el segundo de los extras, que es el de la rueda minimizada, que tiene un coste de 104 euros. El tercer extra es la tapicería dinámica, que la hemos añadido anteriormente, y debajo tenemos la opción todo piel con calefacción en los asientos delanteros por 1.195 euros y que incluye el paquete invierno. El control de la calefacción a distancia, que sube nada menos que 987 euros y que permite calentar el coche a distancia. Bueno, ahí está esta opción para quien la necesite. La toma de 12 y 230 voltios en el maletero son 94 euros. La toma de 230 es interesante para poder cargar cosas que normalmente no cargaríamos en un coche, como un patinete eléctrico o un ordenador. Luego tenemos la red divisoria para el maletero por 177 euros. Y llegamos al cuarto de los extras, que es el techo interior negro por 229 euros. La verdad es que en esta foto, con el techo panorámico, hace que entre mucha luz y no se aprecie el negro. Si queréis verlo un poco mejor, os recomiendo otro de los vídeos del canal donde muestro el techo junto con la tapicería dinámica. El techo panorámico por 1.143 euros. El doble suelo en el maletero por 140 euros. Se trata de una bandeja que deja 25 litros debajo y donde podremos guardar cosas de poco volumen que no vamos a necesitar. No se especifica, pero quiero suponer que esta bandeja se puede quitar y poner. El equipo de audio premium que me hubiera gustado tener con altavoces Beats y subwoofer. Los hubiera cambiado por el techo negro y la rueda de recambio minimizada. Son 457 euros. Del paquete invierno añadir a lo mencionado antes que incorpora la calefacción en el volante. El parabrisas térmico es algo que en verano en teoría evita que el interior se caliente mucho y en invierno permite una descongelación rápida. Si a alguien no le gusta el nombre Ateca, que sepa que lo puede quitar sin coste. Sobre el tema del remolque no os puedo decir mucho, pues no aclara nada. Por el precio parecería que fuera una bola retráctil. Si alguien lo sabe y lo quiere poner en los comentarios, se lo agradeceré. Y por último tenemos la extensión de garantía de 3 años, lo que hace un total de 5. En mi caso la tengo, pero no por haberla solicitado directamente, sino porque yo he adquirido el coche a través de la financiación de SEAT y eso incluye esta extensión, así como el mantenimiento gratuito por 5 años. Bueno, pues al final tenemos un resumen con el precio estándar y de los opcionales. Y en este caso te dicen que ya te han aplicado de entrada una aportación comercial de 3.200 euros. Decir también que este precio puede reducirse por ofertas puntuales de cada concesionario y que si lo financias también puede reducirse en 3.000 euros. Es decir, el precio de este coche podría quedar por unos 27.000 si se financia. Sí, vale, luego con los intereses acabarás pagando más de esos 3.000 euros, aunque no olvidemos que tendremos la extensión de garantía y el mantenimiento gratis. En esta segunda parte del vídeo vamos a hacer un tour rápido sobre los acabados Style Go y FR Go. Para ello vamos a usar esta división de la pantalla, de manera que a un lado vemos un acabado y a la derecha otro. Empezaremos con el Experience a la derecha y el Style Go a la izquierda. En el Style Go vemos que la primera diferencia es que nos aparece un motor gasolina de 115 caballos. Por cierto, en el vídeo anterior comentaba que este motor a mí se me quedaba pequeño, pero quiero remarcar que se trata de una opinión personal basada en mi estilo de conducción. Este motor puede ser perfectamente válido para otros conductores. En cuanto a los colores, podemos ver que son los mismos. Curiosamente, los precios de la pintura varían de un acabado a otro.
La única diferencia que vemos aquí es que en las llantas solo nos permite elegir unas de 17 pulgadas. Las que lleva el Style Go por defecto son las de 16. En cuanto a la tapicería, vemos que la diferencia está en el acabado de tela, pero la dinámica y la de piel son las mismas, aunque esta vez estas últimas son sensiblemente más caras en el Style. En la sección de paquetes opcionales, lo primero que podemos observar es que el control de chasis adaptativo no aparece como opción en el Style. Lo que sí podemos elegir es el detector de ángulo muerto, la alerta de tráfico posterior, los faros traseros con intermitentes dinámicos, la cámara de 360 grados, la apertura y arranque sin llave, el portón manos libres, el Drive Profile, es decir, la ruedecita con los modos de conducción, la cámara de visión trasera y el portón trasero eléctrico. Ahora vuelven a aparecer las tapicerías. Curiosamente no aparece el techo interior negro, pero lo que sí aparece es el pack de luces interiores multicolor. Y lo demás es lo mismo que el Experience. Aunque seguimos viendo algunas pequeñas diferencias de precio entre un acabado y otro. Pasamos ahora a comparar el Experience, ahora a la izquierda, y el FR, que lo tenemos a la derecha. En cuanto a motores, los motores del FR son los mismos que tiene el Experience, aunque esto puede que cambie más adelante cuando aparezcan los motores de 190 caballos, pero está por ver. En la pantalla de colores vemos que en el FR han desaparecido colores y no están disponibles. En cuanto a las llantas, vemos que de serie vienen las de 18 pulgadas y que tienen un look más deportivo, tanto las de 18 como las de 19.
En la selección de tapicerías, la que viene de serie en el FR es la dinámica, aunque no lo mencione claramente, y la de piel como opcional. En el resto de opciones no aparece el control de chasis adaptativo, que viene de serie, al igual que la rueda minimizada y el sistema de audio Beats. Lo que sí que viene es el pack cromado, que le da un look más similar al Experience. En este caso, los precios de los opcionales no han cambiado respecto al Experience, cosa que no pasaba con la comparación entre el Style y el Experience. Bueno, pues hasta aquí la comparativa. Si tenéis alguna duda o queréis que grabe un vídeo sobre algún tema en particular, me lo podéis poner en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, no dudéis en suscribiros al canal. Adiós.